Hola, qué gusto, de verdad, un privilegio nuevamente compartir con ustedes en Sabor a Tierra. Julio, mes de la paz, por supuesto un mes que caracteriza a nuestro departamento, a nuestra ciudad. Estaremos, por supuesto, tocando los temas que están relacionados íntimamente a los paceños. Bienvenido nuevamente a Sabor a Tierra. Recordándole que nuestra directora, Verónica Palenque, está ausente por unas semanas más. Pronto se insertará nuevamente en el programa y por supuesto estará en compañía de ustedes. Mientras tanto, un servidor tratará de tener la difícil misión de suplirla y por supuesto asumir una responsabilidad tan grande que es estar día a día con usted. Bien, una noticia que nos ha sorprendido la anterior semana y que por supuesto ha tenido repercusiones ya políticas, ¿no? Declaraciones del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia hace muy pocos minutos, en relación a una lista negra, una desertificación, si me permite el término, que habría hecho el gobierno de los Estados Unidos en relación a Bolivia como un país que coadyuva muy poco o casi nada en lo que significa el tráfico de personas. Son 22 países que están en esta lista negra. El gobierno de los Estados Unidos evaluará 90 días para ver si se aplican algún tipo de sanciones o no en referencia a que estos países, insisto, estarían fomentando de alguna manera el tema del tráfico de personas. Veamos la nota y luego les presento a nuestro invitado. 3 países de la región están en la lista negra por no cumplir con los estándares mínimos ni hacer ningún esfuerzo para combatir el tráfico humano. Venezuela, Bolivia y Belice son señalados en el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos. En el caso de Venezuela, el país se mantiene en la categoría alarmante desde 2014, Belice desde 2015, mientras que Bolivia bajó un escalón con respecto al año pasado. Cuba, Nicaragua, Guatemala y Haití, por su parte, están clasificados como estados que, aunque no cumplen plenamente con la erradicación del crimen, están haciendo esfuerzos significativos para evitarlos. El panorama más alentador es para Argentina, Aruba, Chile, Colombia, Guyana, Estados Unidos y Canadá, cuyos gobiernos cumplen, de acuerdo con el reporte, con los estándares de la Ley de Protección de Víctimas. El gobierno de Argentina ha condenado a oficiales por complicidad en tráfico y crimen, estableció ayuda legal adicional para las víctimas y reforzó los esfuerzos para entrenar a los que responden en primera línea. Al presentar el balance sobre 187 países y territorios en materia de lucha contra el flagelo, el secretario de Estado Mike Pompeo destacó por qué su erradicación es una de las prioridades de la Casa Blanca. El tráfico humano es un problema global, pero también es uno local. El tráfico humano puede ser encontrado en su restaurante favorito, un hotel, en el centro de la ciudad, en el campo o en la casa de nuestro vecino. De acuerdo con el informe, 10.011 víctimas fueron identificadas en el hemisferio occidental durante 2017, la cifra más alta desde 2011, lo que implica que se requieren mayores esfuerzos para poner freno a la llamada esclavitud del siglo XXI. El informe también denuncia que países como Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria hacen parte de la lista negra de países que muy poco o nada hacen para combatir el tráfico humano. Sin duda alguna un tema muy preocupante, estar en una lista negra, aunque pueda ser muy oficiosa la lista, de esto hablaremos después, no es muy simpático para, por supuesto, la seguridad ciudadana y el estatus mismo de país. Hoy tengo el agrado de tener como un clarificador del tema al doctor Ramiro Llanos. Claro, todos lo conocemos con el tema carcelario, pero descuidamos una faceta muy importante, ¿no, Ramiro? Que tengo el gusto de conocerla, que es de docente de la universidad, en este caso docente de la Universidad Pública del Alto. Lo he conocido también en alguna actividad en otras universidades privadas. Ramiro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Sabor a Tierra y pues compartir este tema que es muy delicado. Marcelo, gracias. Para mí es un placer estar acá contigo, conversar, charlar, sobre todo intercambiar opiniones. Yo dicto la materia de criminología, así que estoy relacionado a estos temas de la actividad delictiva y no solamente de la consideración penal, sino de ver lo que hay detrás de las cosas, ¿no? Detrás de todo lo que implica a veces nombres con cierto eufemismo, como se dice, trata de personas. Y estamos hablando de prostitución, estamos hablando de proxenetas, estamos hablando de alcahuetes que se dedican a esta actividad de llevar, traer personas, utilizarlas inadecuadamente,
convertirlas en una especie de, tanto en caso de hombres y mujeres dedicados a la actividad sexual, y no controlamos. Tú dices un informe oficioso, sí, pero nos muestra algunas cositas, ¿no? Y eso trataremos de ver acá en la charla, cómo realmente está nuestro control con los seres humanos en Bolivia, ¿no? Voy a aprovechar tu capacidad innegable de docente de la universidad y te voy a pedir que nos expliques muy rápidamente en qué consiste el delito de tráfico de personas. Bueno, el tráfico consiste en una actividad, diríamos, interna y externa. Personas que están en vulnerabilidad son aprovechadas por otras que tienen los recursos necesarios para poder hacer que estas personas tengan o vivan en una condición de desventaja. Son utilizadas, por decir, para viajar a un lugar a trabajar y sin embargo las utilizan para actividad sexual. Se convence a la persona para poderlas llevar a una actividad, diríamos, interna, a un centro minero, para trabajar de secretaria o de administradora o de lo que quieran. Entonces la persona que está en vulnerabilidad acepta esto. Y cuando llega al destino, cambian las cosas y como está sola, como está vulnerable, tiene que acatar aquello que no estaba en el primer convenio que se había hecho. Es decir, es utilizada ahí de manera sexual o en trabajos denigrantes que no estaban considerados, como te digo, ¿no? Entonces, una actividad de traslado de personas de un lugar a otro, de personas vulnerables, de personas en desventaja, esto quiere decir personas pobres, por personas con una formación educativa menor, personas influenciables, adolescentes por decir, jóvenes, o adultos incluso que tienen una perspectiva de mejorar su vida, es decir, se le muestra las cosas muy buenas al otro lado, y entonces aceptan por las condiciones en las que viven, ¿no? Ese es el tráfico. Sí, fíjate, la anterior semana teníamos un programa relacionado a la trata de personas, y claro, la explicación venía un poco de la diferencia, que hay una gran diferencia entre trata y tráfico. Trata, por supuesto, es la vulneración, pero de la manera más descarnada de los derechos humanos, pero dentro de la estructura del territorio nacional, ¿no? El tráfico de personas está entendido como esta misma vulneración de los derechos humanos básicos que tienen las personas, pero ya siendo trasladadas fuera del espacio territorial. Sí, y además hay que considerar allí toda la red, es decir, la trata a veces nos parecería que es un tema, por eso te digo, es un eufemismo, ¿no? Se dice en el lenguaje, es decir, es una palabra, una mentirilla, que trata y tráfico está ahí, pero detrás de esto está lo que tú dices. ¿Por qué se lleva a las personas fuera del país? Porque hay prostitución, y la prostitución es un negocio enorme. Y no se habla de tráfico de órganos, por decir. La gente desaparece en Bolivia, y hay un negocio tan millonario, diríamos, de tráfico de órganos. Es decir, la gente matan a las personas, les sacan los órganos, y esto los llevan a personas que tienen necesidades de utilizar estos órganos, es decir, para hacer... Narcotráfico, tráfico de órganos. ¿Qué otras redes están implicadas, redes criminales, por supuesto, en el tráfico de personas? Bueno, violencia sexual, ¿no? Violencia sexual. Prostitución, tráfico de personas, tráfico de órganos. ¿Y qué más te diría? Explotación laboral, ¿no será uno de los temas también muy recurrentes en el país? Sí, en trata sí. Y en tráfico también, porque hay gente que se lleva a parientes menos aventajados, entre comillas, parientes pobres, a la Argentina, al Brasil, y los tienen en condiciones increíblemente de casi esclavismo en el tema laboral. Sí, podría ser eso, pero lo que nuestro código especifica es estos niveles, diríamos, ¿no? En el que también me estoy olvidando pornografía. Es decir, personas que son utilizadas para la actividad pornográfica, es decir, filmaciones y otras cosas, y después la venta de esos materiales o la publicación en las redes, y eso genera recursos, ¿no? Entonces, esos cuatro niveles, creo, están incluidos en nuestra codificación y le dan sanciones de 15 años hacia abajo. Pero lo que tú dices, hay una cifra negra. Tú no sabes si tu hermana o tu pariente o alguien conocido está en otro país trabajando realmente, o en qué está trabajando. Nos pueden decir que están trabajando en ciertas cosas, pero están explotadas. Incluso teniendo el contacto, no están en la posibilidad de
expresar aquello que están viviendo en esos otros países, y esas son condiciones de explotación, y eso es la trata. ¿Cuáles son los mecanismos más recurrentes que se utilizan en el país para, por supuesto, cometer el delito de tráfico de personas? Bueno, los negocios parecen, no tenemos institucionalidad, un primer tema. Y entonces, yo, bueno, estudio criminología y yo hago generalizaciones en base a particularidades que voy viendo. Camino a Santa Cruz, por decir, y tú ves unos foquitos ahí rojos. ¿Te parece algo insignificante? La gente que viaja en flota, por decir, y ve unos focos rojos. Eso implica que ahí están trabajando personas en actividad sexual, es decir, son personas utilizadas sexualmente. Y está en medio del camino, y parecería que todos podrían huir de ese lugar, porque el campo es abierto, y bueno, pues escápese y vaya a la ciudad, se retorne a su familia, pero la dependencia, la vulnerabilidad, la amenaza, es decir, esas son las condiciones en las que viven estas personas dedicadas a la actividad de prostitución. Las minas, en las minas hay centros lenocinios, y estos lenocinios mineros, uno dice la actividad minera está garantizada, etcétera, pero también existe este tráfico ahí en la actividad lícita relacionado con la ilícita, es decir, hay gente que se dedica a llevar jovencitas y jovencitos a estos centros, y ahí hay relaciones sexuales, en lo que se sabe, por decir, un día están en una mina, al día siguiente en la otra mina, y así circulan, y esas son personas que viven de la actividad sexual y nadie controla, a nadie le interesa, porque están relacionadas también personas que tienen mucho poder económico. Incluso cuando ya tú dices salen, ya se vuelve tráfico, las minas de Perú y de Chile, claro, tráfico y de menores de edad, a veces se pierden nuestras hijas, y no sabemos dónde están en esas minas, las investigaciones lo dicen, los periodistas han hecho estudios, pero lo dejamos, ¿no? Porque parecería que es una actividad, bueno, están dedicados a la prostitución y punto, pero el dedicarse a la prostitución implica esta dependencia de vulnerabilidad. Entonces, esos son los temas que se deben ir analizando, ¿no? Un tema delicado, narcotráfico. ¿Cuánto incide el narcotráfico en el delito del tráfico de personas? Mira, hay novelas que hoy se están viendo en los medios sobre la apología del narcotráfico. Sin senos no hay paraíso, ¿te acuerdas de una película, claro, de estas, ¿no? Una novela, y es eso, la gente quiere entrar, el príncipe azul, por decir, es el narcotraficante, el que tiene dinero, el que tiene recursos, el que tiene movilidad, etcétera, y las jovencitas que buscan ese ideal, pues ingresan también, por su condición, te decía, de falta de abstracción o de conocimiento de la realidad, creen que relacionarse con una de estas personas les va a generar un nivel económico, un estatus superior, pero no están viendo que están entrando a una red de narcotráfico de la que muy pocas veces puede salir o salen cuando están en las cárceles, ¿no? Y entonces eso también es otro tema del narcotráfico, que se utiliza a jovencitas, en este caso para la actividad sexual, para acompañamiento de estas personas, y lo otro también, cuando alguien entra a la actividad del narcotráfico, una persona, un varón, pues está sujeto a varias otras presiones. Se hace parte de un equipo de seguridad, se hace parte de un equipo de contactos al interior del narcotráfico, y es muy difícil salir, y cuando ya existen muestras de haber afectado a una persona, que una persona haya muerto, etcétera, entonces ya prácticamente es una relación permanente con el narcotráfico, y eso es precisamente trata. Un joven 18, 19 años, que no tiene ningún nivel de formación y encuentra el ideal en esta actividad de narcotráfico, pues va a ir creciendo ahí y ha sido absorbido en este nivel de trata, ¿no? Sin embargo, pienso que las mulas, lo que comúnmente se denomina mulas, son los sectores indudablemente que más representativos del tema, no solamente de tráfico de drogas, sino también de tráfico de personas en algún momento. Sí, yo me atrevo a decir más que las mulas, las burras, ¿no? Es decir, porque son burras, es decir, no por el, disculpa que lo diga entre comillas, tropecé de nuevo con la misma piedra de Julio Iglesias. Tú el narcotraficante y yo la mujer que me enamoro de ti y tú me dices que lleve la droga. Muy bien, enamorada, impactada por esta persona como tú, llevo el bolsón, diríamos, de droga por la frontera y me detienen a la cárcel. Pasan 3, 4, 5 años, vuelve a salir la persona y se vuelve a encontrar. Sí. Y se vuelve a encontrar, y 3, 4 veces que vuelven a la cárcel por la misma persona. Claro, esa es la relación. Es un síndrome, ¿no?, de enamorarte de tu verdugo. Pero a veces, yo no creo que sea tan ideal el tema, Ramiro. Es decir, las razones sentimentales, románticas, yo creo que son las secundarias. El tema económico es el básico. Por supuesto que este es un tema de un negocio que reditúa muchísimo. Claro, yo lo hago didáctico para que la gente me entienda, ¿no? Entonces tú estás con una actividad y vuelves a la actividad, pese a que has estado 3, 4, 5 años en cárcel, has perdido familia, has perdido todo prácticamente en cárcel.
pero al salir a los meses vuelves a la cárcel, Claro. porque por esta relación, y eso es la dependencia, esa es la trata, es decir, gente que ingresa al narcotráfico difícilmente sale, ¿no? Ese es un tema que no lo analizamos, no tenemos el rescate de estas personas, ¿no? Así es. A ver, hemos tenido un pintoresco panorama teórico, me parece. Ahora entraremos a describir un poco el plano institucional. ¿Qué hace el país en relación a la lucha contra el tráfico de personas? ¿Cuáles son los mecanismos institucionales que teníamos? Claro, creo que soy muy atrevido y muy optimista en hablar de fortaleza institucional. Se ha hecho una ley de trata y tráfico, ¿no? Pero no caen los grandes, siempre caen la señora que prostituyó a su hija y está en la cárcel 8 años, y la señora que tenía un negocio con otras jovencitas y la detenía, o sea, las pipocas, ¿no? Las miserias, diríamos, de tráfico y trata de personas. Este negocio es enorme, este negocio es grandísimo. Solamente hablar de tráfico de órganos, imagínate, porque implica no solamente la captación, implica el convencimiento, el traslado, la afección a la persona, la utilización de una red de personas, porque para sacarte los órganos tú no puedes hacerlo con un serrucho, necesitas médicos, necesitas hospitales, necesitas los aparatos necesarios para que se conserve claro. Médicamente no sé, pero para que se conserve ese órgano tan noble que le sacan a una persona para que pueda utilizarse a otra persona, y eso lo pueden hacer el traslado a nivel nacional y a nivel internacional. Es decir, aquí es una red enorme y a nadie le interesa tocar. Lo mismo el tema de narcotráfico, prostitución o estas redes que se dan. Tenemos varias veces no quiero hablar de esas formas, un grupo de mujeres que vienen de otros países o vienen de zonas orientales, y entonces eso está siendo utilizado de manera... Claro, y nos parece anecdótico porque llegaron estas jovencitas y el morbo de la gente, porque todos estamos acostumbrados supuestamente a ir a estos lugares, que la prostitución es algo natural, que la prostitución es algo que salva los matrimonios. No tenemos ni la decencia de no ir a esos lugares y fomentamos todo eso. Entonces es un nivel de corrupción al que se tolera, todos lo toleran, hasta en el anecdotario, diríamos, de la gente, ¿no? Entonces, si no vas a un prostíbulo, pues eres raro, y entonces en ese nivel de concepción está todo el tráfico. Entonces se normaliza. ¿Te acuerdas que encontraron a un fiscal en un prostíbulo y no sé qué? Todo está normalizado. Ahí viene lo de la institucionalidad. Si tú estás en relación con estas personas, pues nunca vas a controlar. Vas a un prostíbulo, va la policía a un prostíbulo y hace las revisión si tienen o no carnet y después los policías teniendo relaciones con las señoras trabajadoras del hogar o de trabajadores sexuales. Entonces, mira, ¿dónde está la institucionalidad que tú preguntas? No existe. La fiscalía está encargada de seguir esto. ¿Dónde está la fiscalía? Es decir, abandonamos todo eso. Y por supuesto están los medios, están algunas instancias que permiten buscar personas, los canales ahí dicen se perdió, tratamos en las redes de encontrar, pero no estamos dimensionando la realidad de lo que significa la pérdida de un ser querido, de un hijo, de un órgano, de un padre, para una familia. Y esto es tráfico, de esto que te estoy mencionando. Puede estar en prostitución, puede estar en narcotráfico, o puede que el señor haya sido ya descuartizado y sus órganos estén en otras partes del mundo. Sin embargo, déjame insistir en el tema institucional, es decir, ¿cuál debería ser la labor de las instituciones llamadas a, por supuesto, frenar este delito? Necesitamos pues un Elliot Ness para estas cosas, es decir, Elliot Ness, un hombre que es un intocable como en esos tiempos, es decir, incolume, un hombre probo, un hombre que no tenga pasado, un hombre que no le puedan hurgar la vida, y además que se atreva a enfrentar estas grandes bandas criminales. Eso necesitamos para que funcione. Pónganme un buen apoyo, decía Arquímedes, ¿no? Y voy a mover el mundo. Ese hombre necesitamos en el mundo de la delincuencia, porque todos se dejan llevar por la delincuencia, o por lo menos tienen miedo a llevar adelante esta investigación. Bueno, estamos, ¿no?, a algunas semanas, es lo que se ha dicho, de elegir al nuevo fiscal general del Estado plurinacional por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pues ahora a ver si encuentran al Elliot Ness que aquí Ramiro nos pide. Después del corte veremos la reacción, por supuesto, del gobierno, las declaraciones mismas del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y entraremos un poco a la dimensión del sesgo que podría haber, por supuesto, de esta lista.